Hola a todos, bienvenidos a Derivadas Encantadas, vuestro lugar de confianza para resolver dudas. En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 7 del examen de Matemáticas 2 de la EBAU de la convocatoria de julio de este año de 2022 de la Comunidad de Castilla y León. Como os he dicho en el vídeo de antes, he ido resolviendo los ejercicios que habéis puesto en los comentarios. Primero he resuelto los que bajo mi punto de vista son un poco más difíciles, he ido dejando para el final los que bajo mi punto de vista son un poquito más fáciles, o al menos más cortos. Entonces, en este de aquí directamente nos dice enuncie el teorema de Bolzano, es decir, aquí no tenemos que calcular nada, solamente acordarnos del teorema. Y el teorema de Bolzano, para poder cumplirse, tenía dos condiciones. La primera es que fuera una función continua en un intervalo cerrado a, b. Ojo, cerrado, ¿vale? Cerrado. Y la otra condición que tenía el teorema de Bolzano es que tenía que cambiar de signo en ese intervalo. Eso quiere decir que f de a por f de b tenía que ser menor que 0. Más por menos, menos, o menos por más, menos. Es decir, cambia de signo. Y si cumplía esas dos condiciones, decíamos, o nos dice mejor dicho el teorema de Bolzano, que si lo cumple existe al menos un punto C perteneciente al intervalo ahora abierto, es decir, al intervalo AB abierto, como vemos aquí en la condición es cerrado y ahora es abierto, tal que la imagen de ese punto es 0, es decir, la función ahí en ese punto va a ser 0. Y este sería el teorema de Bolzano, es decir, continúa en un intervalo cerrado, donde en ese intervalo cambie de signo, pues entonces existe al menos un punto, al menos uno. No nos dice cuál es, el teorema de Bolzano no nos dice cuál es ese punto, pero sí que nos dice que existe al menos uno de ellos. Vale, con eso tendríamos el apartado A. Ahora vamos a ver el apartado B. Nos dice, averigüe si la función f de x, esa de ahí, se anula en algún punto del intervalo 0, pi medios. Es decir, lo que nos está preguntando es si existe algún punto C tal que la función en ese punto se anule. ¿Cómo vamos entonces a descubrir si de verdad se anula en algún punto? Pues vamos a aplicar el teorema que acabamos de enunciar, es decir, aplicar Bolzano. Vamos a dejar aquí el teorema de Bolzano. Pues vamos a ir viendo, lo primero de todo, las condiciones. Vamos a ir viendo, lo primero, vamos a ver si es continua en el intervalo que nos dice, es decir, en el intervalo 0, pi medios. Pues vamos a ver si eso ahora lo cumple y también tenemos que ver si f de 0 por f de pi medios es menor que 0. Pues vamos a ir viendo. ¿Va a ser continua en el intervalo 0 pi medios? Sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos la x, un polinomio, eso es continuo, el seno es una función trigonométrica continua y el 2 es una constante, es decir, es una función continua en todos los reales, pues también ahí en ese intervalo. Y ahora vamos a ver si f de 0 por f de pi medios es menor que 0, es decir, si cambia de signo. Pues vamos a ver, si queréis, los dejo por aquí anotados y nos dice f de 0 igual f de pi medios igual. Pues en la calculadora la ponéis en radianes y vamos a ver lo que nos da. 0 más seno de 0 menos 2 y eso me da menos 2. Pues aquí tenemos que esto da menos 2. Y ahora vamos a hacerlo con pi medios. Pues vamos a ver. Pi medios más seno de pi medios menos 2. Pues esto me da 0,57. Pues 0,57, 1 redondeando. Vale, uno es negativo y otro es positivo. Y menos por más, menos. Por tanto, ¿ese producto de f de 0 por f de pi medios es menor que 0? Sí.
Pues como cumple las dos, ya podemos responder a la pregunta que nos hacía el enunciado, es decir, que nos decía si existe un punto C tal que f de C sea 0. Pues vamos a aplicar el teorema de Bolzano y la respondemos. Como cumple las condiciones, podemos decir que existe al menos un punto C perteneciente al intervalo 0, pi medios, es decir, al intervalo 0, pi medios, tal que f de C, me vengo aquí abajo, o bueno, tal que f de C es igual a 0. Es decir, cuando nos dice aquí que averigüemos si la función se anula en algún punto, efectivamente se anula en al menos un punto. Pues lo podemos decir, ¿verdad? Entonces, la averiguación que hemos hecho es que se anula en al menos un punto de ese intervalo, un punto de 0 pi medios. Vale, y con eso tendríamos completamente resuelto el ejercicio 7. Pues espero que os haya salido bien. Si os ha servido de ayuda el vídeo, darle al me gusta. Si queréis estar pendientes de nuevos vídeos, suscribiros al canal y nos vemos en vídeos sucesivos.